Rafa Rius, ¿qué hay? Buenos días. Hola, Manolo y nuestros queridos oyentes, buenos días. Pues vamos a ver lo que hay por ahí, ¿te parece? Pues mucho calor, Aparte, siguiendo el tópico. aparte de eso, ya no somos, eh, no somos los primeros en informar de ello, no es una No, primicia. ya nos castigan bastante en todos los telediarios. Mm. Vamos a ver, debate sobre el estado del Estado. A ver, Hombre, claro que es que el titular viene a cuento de que lo del debate sobre el Estado de la Nación es un poco falso, ¿no? Porque se supone que eso que llaman España es una nación de naciones, ¿no? Y está la nación catalana, la nación vasca, la gallega, incluso el país valenciano. Entonces yo creo que lo que están debatiendo ahí supuestamente es cómo está el Estado español. bien, pues arrémosle a eso, ya Y que tú eres además plurinacional, pues vamos allá. rimaba más, ¿no? El Estado del Estado. Sí, Un poco redundante, pero bien. bien, Bueno, pues eso que hemos tenido estos días, como sabemos, sí, un debate, lo de debate es quizá un poco exagerado, pero bueno, sobre el estado del Estado o de la nación, ¿no? Que, bueno, lo primero que destacaban todos los medios es que era el primero en 7 años. mm, No es que lo hubiéramos echado excesivamente de menos, pero bueno, el hecho es que hacía 7 años que no se producía y que, bueno, empezó, como sabemos, este martes pasado con una intervención sin límite de tiempo del compañero presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que, bueno, como suele hacer, no había comunicado a sus socios de coalición las nuevas medidas que pensaba proponer, es decir, él se lo guisa y él se lo come, y en un debate pues a futuros. ¿eh? Recordaba aquello tan famoso de Suárez, de puedo proponer y propongo mm. siempre para el futuro, que como ya vimos con las medidas que pensaban tomar en el pacto de coalición con Unidas Podemos, pues la mayoría no se han cumplido. Esperemos que las propuestas de este debate tengan mejor suerte. Ya veremos de todo lo propuesto y anunciado lo que se queda, como dicen en Aragón, en agua de borrajas. Y bueno, y por supuesto, con ausencia de cualquier tipo de autocrítica, porque se ve que para eso ya está la oposición, ¿no? Y la táctica desarrollada tampoco ofreció excesivas novedades, ¿no? Es la de siempre. Echarse flores acerca de lo, según él, conseguido y las culpas siempre para los otros, ¿no? Siempre echando balones fuera. La crisis energética, la inflación importada, la guerra en Ucrania, que otros están peor que nosotros, que otros tienen más inflación, en fin, siempre despejando balones fuera y con un nulo sentido de la autocrítica, ¿no? Yo, bueno, mi interpretación es que las elecciones se acercan inexorablemente. Sí, El sí. PP, según todas las encuestas, va ganando y el PSOE no tiene claro cómo poder revertir la situación, ¿no? Así que, bueno, ha intentado recuperar lo que podríamos llamar un tímido discurso socialdemócrata de algunas medidas, tras el cual, pues bueno, sus feligreses, incluidos sus socios de coalición, cosa que todo el mundo se ha felicitado, pues han lanzado las campanas al vuelo, pero bueno, quizá un tanto precipitadamente. No sé tú cómo lo verás, pero yo creo ¿Qué- que, por qué dices precipitadamente? hombre, porque las novedades que anunciaba, yo creo que no hay para tanto, ¿no? Es más fuego de paja que realidad, ¿no? Vamos a ver las principales y así las analizaremos, ¿no? Vamos a ver. La primera y la que más ha llamado la atención es que ha anunciado un impuesto excepcional durante el año 23 y 24 sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas y otro similar a la banca, con los que el Estado espera recaudar un total de 7.000 millones de euros. Y bueno,
recordemos que en medio de ese periodo anunciado están las elecciones legislativas y, por lo tanto, en función de lo que salga de ahí, veremos el grado de cumplimiento de eso, que, bueno, es una medida que ya lo hemos dicho más de una vez. El dinero tiene que salir de donde hay. Es decir, es una cosa de perogrullo. Es decir, ¿quién tiene que pagar más? Pues quien más tiene. Eso es una cosa que se sale de la lógica, excepto, claro, de los afectados por la medida, evidentemente, que no lo ven nada claro, incluidos los miembros de la patronal, de la gran patronal, que evidentemente están en contra de ese tipo de medidas, pero desde un punto de vista mínimamente neutral, está claro que el dinero solo puede proceder de donde existe. Y donde existe solo hay que recordar que la banca, los principales bancos ya hace bastantes meses que están acumulando beneficios y ahora más con la subida de los tipos de interés. Y por otra parte, las energéticas tampoco hace falta insistir mucho. Tanto los combustibles como las eléctricas, como el gas, etcétera, pues realmente no hay que insistir en que están obteniendo unos beneficios extraordinarios. Es de las pocas medidas que un gobierno, como digo, tímidamente socialdemócrata, podía tomar. Y bueno, pues parece ser que la ha tomado o al menos la ha prometido. Yo no sé cómo lo ves tú, ¿no? Pero yo creo que bueno, que ni siquiera eso lo tienen claro porque van a tener enfrente a las empresas afectadas, ¿no? Bueno, pero si toman las medidas, tendrán que aguantarse las grandes empresas, aunque hay quien teme que lo repercutan en los usuarios y que al final esa subida de impuestos se la hagan pagar a los ciudadanitos de a pie. La ministra de Hacienda ha hecho unas declaraciones en el sentido de que van a poner medidas y prohibir que eso suceda. Bueno, ya veremos, porque lo que todo el mundo... ¿Recuerdas los 20 céntimos de Sí, los combustibles? por eso. Que rápidamente se vieron absorbidos por las subidas de precios. Pues bueno, Sí, señor. una cosa es lo que proponga la ministra y otra cosa es lo que las triquiñuelas y los chanchulletes que las grandes empresas tienen preparados, porque para algo tienen unos equipos asesores de economistas, abogados, etcétera, que les instruyen acerca de cómo saltarse las medidas del gobierno. Pero bueno, en principio está bien que lo hayan propuesto, ¿no? Esperemos que, ante la sospecha de que puedan hacerlo, lo que ha dicho la ministra de Hacienda, pues sea verdad. Es decir, que haya medidas para, si, en caso de que lo hicieran, pues hacerles dar un paso atrás, pero ya veremos. Esperemos. Más Bien, cosas. otra medida para mí bastante electoralista y que tampoco, según sacaron luego cuentas, le repercute mucho a los presupuestos, que recordemos que dentro de poco van a empezar ya a negociarse los del 23, pues anunció que va a bonificar el 100% de los abonos de transporte. Ojo, no confundir con los billetes, ¿eh? Es decir, solo para aquellas personas que viajan todos los días y se sacan un abono. Sí. Es decir, tú un billete de ida o de ida y vuelta te va a costar lo de siempre. Entonces, lo único que va a salir gratis son las tarjetas de abono mensual, o en fin. Y las de Renfe, claro, o sea. Solo de Renfe, ¿eh? De Porque Renfe. del transporte no, de Renfe en concreto, de los demás no. Aquí es Ferrocarril de la Generalitat, por ejemplo, aquí en Valencia, pues van a seguir cobrando lo de siempre, de momento, a no ser que el Chimo Puig se dé por aludido y tome alguna otra medida, pero me extraña, porque los presupuestos de aquí tampoco están para echar cohetes. Bien, yo eso lo veo, ya digo, no recuerdo exactamente unos centenares de millones de euros, que dentro de las cuentas generales no es un gasto excesivo,
pero sí que afecta mucho. Ya se vieron entrevistas a la gente que coge las cercanías y estaban todos, yo muy bien, porque yo me gasto tantos euros al mes y ahora me va a resultar gratis y tal. En fin, y de todas formas, y para acabar, que nadie se ilusione demasiado, porque esta medida es solo hasta fin de año y no han aclarado si será prorrogable. Con lo cual, bueno, está muy bien tener 6 meses, pero puede quedarse en pan para hoy, hambre para mañana, porque si la inflación sigue subiendo, pues como vuelvan a poner los billetes, perdón, los abonos en marcha pagando, pues estaremos en las mismas a principios del año próximo. 6 meses no, es Rafa 3, porque empezarán en septiembre. Bueno, claro, eso sí, septiembre 4, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Sí, perdón. Septiembre, noviembre, diciembre, 3 o 4 meses, según el día que empiecen, si es el 1 de septiembre o a finales. Bueno, 4 meses. El caso es que no han aclarado en ningún momento si eso va a seguir en enero, porque claro, si la situación es la misma, yo no entiendo cómo se tiene que acabar en enero. Es decir, si la gente le viene justo pagar el abono mensual, pues le seguirá veniendo justo en enero o incluso peor, ¿no? Tal como va la evolución de la economía, ¿no? Pero en fin, no han dicho nada, esperemos que lo aclaren un poco más posteriormente o a preguntas de la oposición, ¿no? Bien, otra medida. Sánchez anuncia que va a crear el Centro Estatal de Salud Pública, que no sé qué tipo de invento, porque yo sepa, la salud pública ya tenía su ministerio y tal, pero dice que es para mejorar la gestión de las emergencias sanitarias. Bueno, y luego recordó también el decreto aprobado por el Consejo de Ministros para estabilizar el trabajo de 67.000 funcionarios sanitarios, ¿no? Bien, ya hemos comentado que últimamente está habiendo graves deficiencias en la atención pública. El otro día comentábamos las camas en los pasillos, la insuficiencia de personal en muchas salas, etcétera. La pregunta del millón siempre es la misma. ¿Van a mejorar la ratio? Es decir, es evidente que hacen falta más contratos, hace falta más estabilidad, pero no era aclarado si eso va a suponer que mejore la ratio. No, eso supone que los trabajadores que estaban hasta ahora en función, su contrato era de interino o contrato de sustitución o contrato provisional, etcétera, la Unión Europea les obliga a que los hagan fijos a partir de un tiempo contratados como interinos o como provisionales. Es decir, que no va a aumentar en 67 o 64 o 65.000 el número de trabajadores, sino los que ya están, que muchos de ellos están en esa Para situación. mejorar su contratación, ¿no? Eso es, su contratación será de otro tipo, pero no será más personal. Es decir, gente que lleva años y años y años encadenando trabajos o contratos temporales o de interinidad pasarán a ser fijos. Pero nada más. O sea que las carencias de personal seguirán igual. Sí, sí, es decir, que de ratios las mismas, pero lo único que tendrán más seguridad en su puesto de trabajo, más tranquilidad, me imagino. Más. Y bueno, se irán cubriéndose tarde y mal las bajas, las vacaciones, etcétera, ¿no? Eso no ha dicho para nada que vaya a cambiar. Además, no sería competencia del Ministerio de Sanidad, porque eso, como tú sabes, la sanidad está transferida a todas las autonomías, a todas las comunidades. Sí. Eso lo tendrían que decidir en el gobierno autonómico correspondiente. Sí, está claro. Bueno, más cosas. Más. Después de la sanidad, la educación. En materia educativa, Sánchez anunciaba que van a impulsar, que yo cuando lo leía flipaba un poco en colores, que van a impulsar el aprendizaje de la robótica y la enseñanza de un nuevo idioma. Lo de la enseñanza de la robótica y bueno, me imagino que la informática en general, van a incorporarlo en educación infantil, en primaria y en secundaria. Para, bueno, secundaria obligatoria, es decir, la ESO.
y como digo, van a incluir en los planes de estudio, en la nueva ley educativa que empezará en septiembre, la famosa ley CELA, van a incluir la programación informática y la robótica. Bueno, y el aprendizaje de un nuevo idioma. Lo del nuevo idioma no sé si se refiere al inglés o que van a introducir otro segundo idioma extranjero. Tampoco la redacción que se publicaba lo dejaba muy claro. Bien, a mí me parece muy bien, todo eso queda muy moderno, pero yo lo que he hecho en falta desde hace ya mucho tiempo y muchos planes educativos es eso que antiguamente se llamaba el humanismo. Es decir, la formación humanística. Es decir, qué pasa no solo con la filosofía, sino también con la ética, con los conocimientos acerca de la sociedad en la que vivimos y las relaciones entre las personas, etc. A mí eso me parece una carencia que desde hace ya muchos planes educativos, recordemos que cambia y cambia y cambian los planes educativos en los diferentes gobiernos, incluso a veces está en el mismo gobierno, pero ese déficit continúa presente y abarca desde la educación infantil hasta incluso, yo diría, la secundaria. No ya solo la obligatoria, sino hasta el bachillerato, ¿no? Donde cada vez la formación humanística tiene menos espacio, incluyendo, por supuesto, ahí otros bachilleratos que no están recibiendo la atención debida. Recordemos que había un bachillerato de arte, otro que es la música, que me parece fundamental, es decir, la educación artística y musical son fundamentales, aunque según ellos no tengan mucha salida laboral y todo eso, pero estamos asistiendo continuamente a un progresivo incremento de la violencia cada vez en etapas más jóvenes, el bullying, el acoso escolar, etcétera, ¿no? Y para eso es fundamental, siempre repiten que es una cuestión de educación, pero en cambio nunca en los planes educativos, incluso en las propuestas del gobierno, nunca tienden a que esa programación educativa tenga que ver con el humanismo y con la formación integral de las personas. Como ya digo, está muy bien la programación, la robótica, incluso el aprendizaje de idiomas, es decir, todo lo que quieras. Pero vuelvo a insistir que echo de menos una muy importante carencia de lo que se podría llamar saberes humanistas, ¿no? Es decir, filosofía, historia, ética, música, arte, etc. Eso, como parece ser que no da dinero, cosa que no es cierta porque a veces tienen más salida que la informática, incluso donde hay mucha gente y a veces resulta muy difícil encontrar trabajo. Bien, y por último, un detallito, y es que los estudiantes mayores de 16 años que cuenten con una beca serán beneficiarios de una nueva beca complementaria de 100 eurazos mensuales. Eso sí, de septiembre a diciembre, ¿eh? Y bueno, porque si no se vician y se creen que van a tener 100 euros todos los meses. No sé qué van a hacer con esos 100 euros porque evidentemente no llegan ni para alquilarse una habitación, pero bueno, 100 euros. Eso queda muy bien y me imagino que pensarán que los alumnos de 18 años, los nuevos votantes en las próximas elecciones legislativas, pues igual tienen en cuenta eso a la hora de votar. En fin. Pero la pregunta del millón sigue siendo la misma, es decir, ¿y qué pasa en enero? Es decir, pero bueno, por lo demás, pues nada más que resaltar, ¿no? El señor jefe del Ejecutivo sigue defendiendo pues toda la efectividad de las medidas llevadas a cabo por su gobierno. Y como dato curioso, salió a relucir como ejemplo de las inversiones importantes lo que llamó la gigafactoría de baterías para vehículos eléctricos del Port de Sagunt, ¿no? Bueno, otra que está muy bien, pero veremos en qué acaba la cosa, porque en el Port de Sagunt ya tienen suficientes malas experiencias
con las promesas de reindustrialización después de lo de la cuarta planta, como para no fiarse hasta que no lo vean pájaro en mano, que se dice. Pero en fin. Bueno, y luego en Madrid, para eso me imagino que dedicado a su amiga, la presidenta de la comunidad, anunció el desbloqueo inmediato de la operación Campamento. Campamento es un barrio que hay al lado de la Casa de Campo, entre la Casa de Campo y Carabanchel, si no recuerdo mal. Tiene un suburbano, una especie de metro. Y está en las afueras de Madrid para la construcción de 12.000 viviendas, de las cuales tampoco pensemos que van a ser todas públicas. El 60% serán públicas. En cualquier caso, queda muy bien, muy bonito, pero por lo que se refiere a Madrid es una gota en el mar de las necesidades habitacionales de la capital, incluso de la comunidad, ¿no? Porque recordemos que tienen un gravísimo problema de alquiler y los precios siguen estando por las nubes. En fin, esperemos que... Bueno, de regular los alquileres no dijeron nada, ¿eh? Eso simplemente anunciaron la construcción de esas viviendas públicas. Esperemos que si ganan los populares no se las vuelvan a vender como hizo la anterior alcaldesa a los fondos buitre, pero bueno, de momento, pues eso, 12.000 viviendas, de las cuales el 60% serán públicas. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Algo más sobre...? No, luego, pues claro, intervinieron, duró casi 1 hora y media, y después intervinieron pues todos los parlamentarios de la oposición. La del PP, Cuca Gamarra, tuvo una pequeña ingenuidad al reprocharle a Sánchez, que dijo concretamente que estábamos ante un discurso en el que brilla por su ausencia la autocrítica. Yo no sé cuándo habrá visto ella, ni Sánchez, ni ella misma, ni su partido, ni nadie, ningún partido político que haga autocrítica, pero bueno, lo ha dicho y ahí queda. Y por supuesto aprovecho para presentar al presidente de su partido, que estaba viendo los toros desde la barrera, que dicen los taurinos, el señor Alberto Núñez Feijóo, presentarlo como alternativa a Sánchez, ¿no? En fin, nada nuevo, algún rifirrafe como tonterías de estas que suelen pasar habitualmente. El señor Rufián sacó a relucir unas balas ahí en el estrado para significar lo de Melilla, en fin, pero anécdotas, pero realmente no hubo más consecuencias. Durante la mañana los grandes bancos, al anunciar que les iban a dar caña, sufrieron una bajada en la bolsa. Y las eléctricas y las energéticas también. También, Sí. pero parece ser que al final de la jornada ya se habían recuperado y se ve que los señores de la bolsa dijeron, señores, con las cosas de comer no se juega, y se ve que no se creyeron mucho la efectividad de las medidas del gobierno porque ya se había recuperado hasta los 8.000 puntos, que suele ser la referencia habitual para las cosas, para que las cosas empiecen a ir bien a la bolsa. En fin, eso es lo que hay por ahora y únicamente ver cómo evolucionan las cosas en las próximas semanas para ver realmente lo que da de sí en la práctica, que es lo que interesa, porque oyendo a Sánchez recordaba una manifestación feminista, unas palabras muy feministas, nada menos que de Margaret Thatcher, que me hicieron mucha gracia cuando las leí, que decían, los hombres hablan, las mujeres actuamos. Aunque sea para montar el desastre que montó ella, pero la verdad es que actuar sí que actuó. En fin, esperemos que aparte de las palabras, Sánchez, además de hablar, actúe y por lo menos, como digo, esas tímidas medidas socialdemócratas las lleva a la práctica y empiece a notarse que el dinero sale de donde tiene que salir, que es de donde hay. Pues muy bien, vamos a... Cambiamos de tema, si te parece. Sí, vamos a ello. Ferreras en las cloacas. La voz de sus amos. Obviamente te refieres a la polémica que ha habido con el señor que presentaba un programa al rojo vivo en la televisión La Sexta y unos audios que han salido a la luz en los que se veía claramente
la intención de perjudicar a Podemos y a Pablo Iglesias en concreto, ¿no? Pues vamos con ello. Sí, de cuando en cuando sale un cubito de hielo del iceberg y que oculta debajo, pues eso, toda una enorme masa de cloacas, ¿no? Porque partamos de una base, si te parece. El derecho a la información veraz, estamos viendo cómo se pisotea a diario desde los grandes poderes mediáticos en nuestro Estado, ¿no? O sea que yo partiría de esa base que desde mi punto de vista, no sé si del tuyo, pero creo que está bastante clara, ¿no? O sea, el derecho a la información veraz está bastante complicado. Y bueno, ahora lo que ha ocurrido es que se ha hecho público un nuevo caso de corrupción que, por cierto, todo el mundo lo condena, pero nadie asume responsabilidades. O simplemente directamente no se habla de ellos. El silencio es más elocuente a veces que algunas manifestaciones. Entonces, lo que está claro es que algunos de los que ahora han condenado la actitud de Ferreras no se hicieron eco en su momento cuando conocieron la información. Es decir, callaron y dijeron, bueno, a ver si pasa desapercibida, ¿no? Porque todos apuntan en una dirección, pero ninguno apunta a sí mismo. El culpable siempre es el otro. Y como decíamos con lo del debate sobre el estado del Estado, la autocrítica tampoco existe en el vocabulario de los grandes medios, ¿no? Porque además es que hay una cuestión curiosa que creo que en algún momento tú recordabas hace unos programas, y es que en la historia reciente hubo un momento en que parecía que tanto Ferreras como La Sexta tenían complicidades y eran bastante amiguitos, o al menos respetaban a Podemos y a Pablo Iglesias y les daban cancha. De la misma manera que La Sexta y otras cadenas ya le habían dado cancha al 15M, y bueno, recuerdo que estaban a partir un piñón. De hecho, aparecían todas las semanas por allí. Sí, señor. Hubo una época en que La Sexta pues apoyaba, o por lo menos aprovechaba el tirón del 15M y el tirón de Podemos, la popularidad para tenerlo en sus tertulias, entrevistarlo, etcétera. Se beneficiaba y a la vez beneficiaba, se supone que a Podemos, pero eso duró hasta que de algún sitio, de algún lugar, llamaron a los amos del cotarro y le dijeron, y esto de tanto Podemos en vuestra televisión le está upando un tanto demasiado, ¿no? A ver si le cortáis ya las alas, ¿no? Y entonces Sí. se giró la tortilla y empezaron a encontrarle, a Hombre, buscarle. me imagino que mientras le servían para comer la tostada al PSOE, pues Mm, les daban cancha. sí, Cuando vieron que podía llegar a ser peligroso para el buen orden bipartidista, mm, pues se ve que dijeron, ya hay bastante. sí. Y claro, o sea, también lo hacían porque eso les daba audiencia, evidentemente. O sea, tampoco era inocente. Bueno, pues se ve que les parecían simpáticos, que sobre todo que no ponían en cuestión ni en peligro el sistema al que servían, pero como tú decías, se acabó cuando tanto los movimientos sociales como en parte Unidas Podemos pues empezaron a subir y a poner en algunos aprietos tanto a sus amos financieros como a los poderes que habitan las cloacas, ¿no? Mm. Y entonces así las cosas, pues bueno, pues seguimos viendo cómo el derecho a la información se pisotea a diario y como ya tantas veces hemos repetido, la oferta comunicativa está en manos de grandes grupos que además lanzan un relato, pues eso, pues uniforme, sin matices, sin voces discordantes. Cuando hay alguna voz discordante se la cargan, y eso es común a todas, incluso desde la supuestamente pública Radio y Televisión Española. En este caso, por ejemplo, la estrategia ha sido el silencio o la verdad a medias. Bueno, hay que decir en honor a la verdad que programas como La Noche en 24 horas, que se emite todos los días por la noche, o en algunos telediarios durante un par de días, han tenido a bien, han tenido a bien informar, Comentarlo, sí, dar bueno, la versión de Iglesias, entrevistar incluso a Pablo Iglesias, que contara allí de qué iba. Es decir, durante un día han mantenido cierta información. Ha sido la excepción, desde luego, porque el resto de medios
obviamente no iban a sacarlos en los de su grupo. Antena 3, que es el mismo, y la competencia, pues, es decir, la Mediaset, Telecinco, no ha metido bulla en el tema porque quizás tenga también muertos en el armario que Claro, claro, claro. convenga que no se los airen a ellos, ¿no? Y la política habitual es el chantaje. Sí. Es decir, tú te callas esto, pero como largues esto, yo largaré esto otro. Y claro, y así van. Yo es que ya te digo que en todo caso, por ejemplo, yo no he escuchado, a Televisión Española se le ha olvidado emitir los audios. Yo no he escuchado los audios de la conversación Villarejo-Ferreras. En ese programa sí que se han escuchado. Sí, bueno. Si no, claro, si no eres asiduo o no lo sueles ver, pues no lo has visto. Pero Lo suelo ver, pero no asiduamente. Entonces se ve que ese día me lo perdí. Pero bueno, vale. el caso es que ya sabemos que quien se sale del discurso oficial establecido, pues ya sabe dónde está la puerta. Una puerta que en el caso del periodismo ya sabemos que está abierta al paro y la precariedad. Es decir, si eres buen chico o buena chica, pues ya sabes que esa puerta giratoria da acceso a puestos muy suculentos de las grandes compañías. Si no, pues paro y precariedad garantizados. Y bueno, y esa misma precariedad en el periodismo es la que posibilita que no haya demasiados avances en la cuestión de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Y bueno, pues el agua de las cloacas está tranquila y cada vez, desde mi punto de vista, se hace más difícil una limpieza en profundidad. Porque la cuestión, bueno, se va sustanciando, se va borrando o difuminando. Por ejemplo, Ferreras llegó a reconocer que no debió difundir la noticia publicada por OK Diario, pero la excusa que dio era que dije, entonces no sabíamos que la cuenta bancaria de la que hablaba Eduardo Inda no era real. Hombre, pues querido amigo Ferreras, pues frente a algo tan grave como eso para la reputación de una persona, en este caso de Pablo Iglesias, pues eso se verifica. Es decir, la noticia, hay una cosa que se estudia en primero de periodismo, que es contrastar la noticia, hombre. Se contrasta adecuadamente y si existe la menor sombra de duda sobre su veracidad, pues conociendo la bien ganada reputación de mentiroso del compañero Inda, pues hombre, pues uno se calla y ya está. Y no va dando falsas exclusivas por muy tentadoras que sean, ¿no? Es decir, que... Sí, en ese sentido, se lo había comunicado a Pablo Iglesias que iba a sacar esa información. Pablo Iglesias le dijo que eso era mentira, que no era cierto, que él no tenía una cuenta y menos a nombre de su madre para que le metiera dinero Maduro o desde Venezuela le llegaran euros o dólares o lo que fuere. Y le dijo que no era cierta la información, es decir, que Ferreras tenía contrastado con la otra parte que desmentía absolutamente la veracidad de la información y sin embargo tiró adelante. Sí, porque era una información muy golosa, es decir, Sí. era un escándalo y es un periodista que desde mi punto de vista cada vez tiene menos credibilidad porque cada vez vive más de escándalos. Sí. Y ahora le han pillado pero seguramente, bueno, tendrá bastantes más. Mucha De hecho, espectacularización de la información es lo que tiene ese señor. sí, mucho espectáculo. Bueno, de hecho, él, si estudiamos su carrera periodística, es una carrera llena pues, de búsqueda del espectáculo, ¿no? No es la primera vez que tiene algún disgusto de este tipo. Y bueno, lo que decía Iglesias, para mí tiene razón. Es decir, yo no soy ningún fan de Iglesias, pero tiene razón, porque decía que Ferreras sabe que Inda es un mentiroso, un manipulador, y sin embargo le pone todos los sábados por la noche en su televisión para que mienta. Bueno, eso está claro. Pero el problema, querido Pablo, y tú lo sabes, es que el que pone a Inda no es él, sino sus amos. Y el Ferreras, como buen siervo, se limita a obedecer fielmente a cambio de dinero y poder. Y bueno, y lo sabes porque comentábamos hace un momento, en otros tiempos tú también has participado en el juego. Es decir, que no puedes decir que ignoras por qué aparece ahí el señor Inda todas las semanas, porque es una especie de comisario político de la cadena
que tiene que estar ahí, tanto él como el Maruenda, son los dos comisarios políticos que se dedican a lograr de la manera más sucia posible, cortando, interrumpiendo la palabra, insultando, faltando el respeto, como haga falta. Correcto, sí. Cuando sale alguna opinión que puede ir en contra de los intereses de los que le pagan, ¿no? Entonces, eso lo sabe Pablo Iglesias, vamos. No es joven relativamente, pero no lleva desde ayer en la política. Es decir, sabe perfectamente cuando iba a un programa del sábado noche o algún otro pretendidamente informativo por el estilo, pues sabía quién era quién, aquellas personas que se sentaban en los sillones respectivos, ¿no? Y por lo tanto, que no se llame engaño. Es que Ferreras sabía que Inda es un mentiroso y un manipulador y lo pone todos los sábados por la noche, claro. Y tú también lo sabías y en cambio también estabas allí, y aguantabas lo que había que aguantar. Es decir, en fin, no me extraña para nada porque, ya digo, a Podemos le servía, de hecho le sirvió, llegó a tener electoralmente un éxito bastante importante, pero en cuanto las cadenas respectivas dijeron que ya no les interesaba, pues como decían con los asesinos de Viriato, Roma no paga traidores. Es decir, cuando vieron que había subido demasiado electoralmente e incluso socialmente, Podemos cada vez tenía más repercusión, pues se limitaron simplemente a retirarlo de los espacios de prime time, cosa que, como sabemos, se ha reflejado inmediatamente en los resultados electorales de Unidas Podemos, que desde que no aparecen tanto en los medios, pues han sufrido un bajón considerable. Es decir, que a mí personalmente no me ha extrañado porque yo sé que, bueno, yo y muchos sabemos que gran parte de los resultados electorales están en función tanto del dinero invertido en las campañas como de la dimensión mediática que se les da a los respectivos partidos. Y por lo tanto, quien sale menos en la tele, pues menos votos tiene. Y si no, que se lo digan a los compañeros ciudadanos. Entonces, pues eso es lo que hay. Por cierto, para que veamos a dónde llegan las cloacas, mantenerla y no enmendarla. La noticia esta según la cual el gobierno de Maduro pagó 200 y pico mil dólares a Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas, que como ya hemos dicho está demostrado fehacientemente que está construido a partir de documentos falsos, y la que se hacía eco el audio este del que hablábamos, pues sigue colgada en la web oficial de OK Diario, dirigido por el señor Eduardo Inda. Es decir, que después de que se ha demostrado fehacientemente, sigue siendo accesible para cualquiera que quiera leerla. A pesar de que, como todo el mundo sabe, es mentira. En fin, Manolo, yo creo que, visto lo visto, esto no tiene arreglo, o mejor dicho, sí lo tiene, pero supondría destruir muchas vigas podridas antes de intentar edificar algo que pudiéramos llamar con razón y veracidad algo parecido al periodismo, de verdad. Bueno, esto pone al descubierto, aunque como tú dices, mucha gente lo sabía, nosotros lo sabíamos, el funcionamiento de los medios de comunicación, la libertad de expresión, la información que pasa por sus manos y es replicada, se le pone altavoz, y la que se oculta, la que se manipula, e incluso la información que es pura mentira y su procedencia es basura, de cloacas, pues si conviene, se saca adelante. De algunas nos enteramos y es evidente porque sale a la luz pública, como en este caso, y otras no lo, pues se la colarán a muchísima gente, o no la colarán, es decir, así funcionan los medios. Claro, pero el problema es la impunidad, Manolo, porque ya te digo que lo que me sorprendió a mí es que la información esta, después de demostrarse que era mentira, sí, sigue colgada en las redes, en la página de OK Diario. Sí, y hay medios que aquella información la amplificaron, no solo
Ferreras, sino que también y que ahora pues lo habrán desmentido si tal en una hoja interior, en un recuadrito, pero poco, ¿no? Sigue habiendo una importante omertad entre periodistas, entre medios de comunicación. El corporativismo funciona mucho y ahí entre bomberos, como se dice, nadie se pisa la manguera, ¿no? Y hoy Sí, por ti, mañana por mí, por si acaso. Entonces, yo oí a una periodista en ese programa que hemos nombrado de la televisión pública, bueno, que es que el señor Iglesias ha señalado a algunos periodistas o decía, nos ha señalado a los periodistas. Y entonces otro periodista le contestó, no, señor Iglesias ha señalado a algunos periodistas que necesitaban ser señalados, no a los periodistas en general, ni a todos los periodistas. Es decir, la señora, la periodista mujer, iba con la intención de, bueno, como nos ha señalado y nos trata mal y tal. sí, ¿no? Que se le ve la patita al corporativismo que tú decías. Claro, sí. Eso es un mal que tiene muchas profesiones, o bastantes profesiones, pero el periodismo en especial. En especial. Sí. Nadie eso, entre bomberos no se pisan la manguera, ¿no? Molt bé. Bueno, pues nada nuevo, pero en fin, nos esperaremos a comentar el próximo, que seguro que hay algún otro. Bien, pues vamos con otro asunto. Y sin irnos muy lejos, ya en noticias más breves, esto que llamas miscelánea, Villarejo en libertad, hablando Sí, del Papa de Roma. A ver. claro, pero es que hablábamos hace un momento de la impunidad. Bueno, pues ¿para qué vamos a hablar de impunidad hablando de Villarejo, no? Y como colofón a la noticia de las conversaciones entre Ferreras y Villarejo, llegaba hace unos días la información de que el excomisario ha sido puesto en libertad por el juez García Castellón, que es el instructor de la macrocausa esta de Tándem, también conocida precisamente como caso Villarejo. Este miércoles pasado decretaba su puesta en libertad provisional hasta la celebración de la vista oral por tres piezas de la causa esta de Tándem, de las 31 en la que está dividida. Es decir, que tiene marrones hasta, pero bueno, como ya llevaba 2 años y pico encerrado, pues de momento lo ha soltado. El primer juicio será el próximo 13 de diciembre y, bueno, un mes después de haber vencido el tiempo máximo de prisión provisional que contempla la ley, pues Villarejo fue encarcelado, recordemos, el 5 de noviembre del 2017. O sea que ya llevaba unos cuantos años en el talego. Pues bueno, veremos en qué queda esto. Yo personalmente no tengo mucha confianza, más allá de que es justo que si la justicia no actúa con la diligencia debida, pues después de 3 años y medio encarcelado, sin juicio, pues y después de que el juez, por supuesto, le impusiera las medidas cautelares que pedía el fiscal, de comparecer todos los días en el juzgado, prohibición de salir fuera del territorio nacional, retirada de pasaporte, etcétera, lo de siempre. Pero de momento ya está en la calle y veremos si después de este largo proceso de 31 causas, nada más ni nada menos, veremos si vuelve a entrar. Porque, por un lado, tiene ya una edad bastante provecta, ya mayor, y por otro lado, el volumen de información comprometedora que todavía guarda buen recaudo es muy importante. Y bueno, cuando acaben esas 31 causas veremos cómo está el patio, pero de momento ya hemos visto la que se puede montar con el goteo de filtraciones de algunas conversaciones con algunos prominentes pro hombres, incluso pro mujeres, como la señora Cospedal, en conversaciones con Villarejo. Por lo tanto, ahí tiene un material de información comprometedora que le puede dar muy buenos réditos y, por lo tanto, no sabemos cómo evolucionará la cosa. Bien. ¿Algo más sobre este señor tan...? No, simplemente, bueno, yo ya publiqué hace un par de meses un capítulo
de cuando en cuando escribo artículos que, por supuesto, por cierto, ahora voy a publicar otro dentro de poco, que con los subtítulos de Vidas ejemplares recoge las vidas de algunos de estos capitostes, ¿no? Y ya publiqué uno donde recogía la vida y milagros desde que estaba en la policía hasta que se montó su chiringuito de información confidencial. En fin, es todo un personaje que nos dará para comentar más historias, porque esto no ha hecho más que empezar. Muy bien, pues vamos con otro tema y el último, y ya nos vamos más lejos. Nos vamos a Sri Lanka. Sí que nos vamos lejos, sí, casi a las antípodas. Pues Sri allí Lanka es una isla, como sabemos si vemos los mapas, una isla en forma de lágrima, es así como alargadita, como una lágrima, al sur de la India, y que debido a que está situada en el camino de las principales rutas marítimas, pues es un vínculo estratégico entre Asia Occidental y el sudeste asiático, pero no de ahora, desde hace 1000 años. Era un lugar fundamental en lo que se conocía como la ruta de las especias, que es lo que quería llegar Colón, pero se dio de morros con la República Dominicana, ¿no? Y no pudo llegar como él pretendía. Porque la idea era buena, la idea de que la tierra era redonda, pero luego los portugueses más discretos se fueron costeando África, por África salieron al Índico y allí bordeando la India, donde tenían alguna que otra posesión los portugueses, como Goa, por ejemplo, pues llegaron al extremo sur de la India y descubrieron la isla de Ceilán, que andando el tiempo fue conquistada por los británicos y fue colonia británica hasta hace poco. Hoy en día es un país muy curioso porque, como digo, está en una zona de tráfico, así que es un país multirreligioso y multiétnico. La religión fundamental es el budismo, hasta unas 2/3 partes de los habitantes, pero una tercera parte sigue otras religiones como el hinduismo, el cristianismo, el islam. Y tiene una comunidad la más importante minoría étnica, que es la comunidad cingalesa, que es la mayoritaria. Y luego tienen otra minoritaria, que son los tamiles, que se concentran en el norte y el este de la isla, y que incluso llegaron a tener un ejército guerrillero. Y aparte de ser la minoría étnica más importante, han creado numerosos conflictos armados hasta hace poco tiempo, en el que fueron derrotados, perdieron el ejército, y por lo tanto ahora la situación está bastante tranquila. Y junto con los tamiles, pues hay otras comunidades como árabes, malayos, incluso chinos. Y la isla, como digo, es famosa sobre todo por la exportación de especias, canela, incluso té, café, caucho, coco, en fin, exportaciones agrícolas fundamentalmente, y ha sido una referencia histórica fundamental, como digo, en la ruta de las especias. Hasta hace poco era un país rico, es decir, poseía el más alto índice per cápita en el Asia Meridional, pero ahora está hundida en un abismo económico total. Es decir, hasta el punto de que ha provocado gravísimos conflictos. La gente se ha tirado a la calle, no tiene literalmente para comer. Es decir, este último fin de semana, bueno, este no, el pasado, un grupo de manifestantes asaltó la residencia presidencial, también la casa del primer ministro, que llegó a incendiar, y todo para exigir un cambio de gobierno. Bueno, hemos visto imágenes, porque ya sabemos que ahora todo es televisado. Hemos visto incluso algunos de los asaltantes bañándose en la piscina presidencial de Gotabaya Rajapaksa,
Vaya nombrecito que tiene el presidente. Bueno, entonces, bueno, pues hay una crisis financiera muy fuerte, no tiene acceso a monedas extranjeras, no puede comprar dólares ni euros para pagar sus importaciones. Gran parte de lo que consume es de importación, por ejemplo, comida, medicinas, combustibles, nadie le vende porque no tiene dólares ni euros para pagarlo. Y bueno, pues ya el gobierno ya ha anunciado que no tiene reservas y que lo que tienen de combustible y alimentos alcanza para unos días si se mantiene el nivel de consumo habitual. La semana que viene, el 20 de julio, eligen el nuevo presidente en un momento en que la inflación sobrepasa el 30%. En fin, eso es lo que hay y ya hemos visto que las crisis globales afectan más cuanto más pequeño es el país. Las contradicciones del capitalismo no perdonan a nadie, ¿no? Un país idílico de selvas, con una enorme variedad de especies, etcétera, un país precioso de grandes selvas y que tendría todas las condiciones para ser un país próspero y con gentes felices, pues bueno, están a punto de morirse de hambre. En fin, contradicciones del capitalismo que, como digo, no perdonan a nadie. Muy bien, pues nos toca esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, porque en teoría deben de producirse pronto. Sí, la semana que viene eligen presidente, pero claro, el nuevo presidente no puede hacer milagros. Es decir, como no elijan algún taumaturgo de estos que Sí. convierta las piedras en panes y cosas de estas. Bueno, pero por lo menos se espera que se estabilice un poco la situación social en principio, que bueno, aunque no tiene Claro, por qué. pero el problema, Manolo, es que la situación social se estabiliza Viene relacionada con la situación económica, obviamente. Claro, cuando tienen un mínimo vital, es decir, cuando comen. Porque la gasolina, dices, bueno, podemos pasarnos sin gasolina, pero la gente tiene que comer todos los días. Pero me refería más a porque la gente ha exigido que desaparezcan tanto el presidente como el primer ministro, que desaparezcan en el sentido que dimitan, se vayan, sea efectiva su renuncia y que haya me imagino que unas nuevas elecciones y que se conforme otro gobierno, otros dirigentes en el país. A eso me refería. Sí, el presidente creo que ya está en las Fiji o por ahí. Se ha alargado, sí, pero parece ser que se ha ido sin hacer efectiva su renuncia, sin firmar los papeles. Mira, una mierda vuelvo yo ahí. Sí, claro, es decir, se ha pirado y yo no vuelvo allí a firmar nada porque me linchan, ¿no? Sí. Entonces la cosa está un poco turbia aún, pero ya veremos lo que pasa. El problema, como digo, y no es por repetirme o repetirnos tantas veces, el problema es del sistema. Es decir, el sistema capitalista bueno, puede entrar dentro de la ronda asistencial, ¿no? De que las grandes organizaciones asistenciales, tanto de las Naciones Unidas como de algunas ONGs y demás, pues lleven alimentos allí, igual que ha ocurrido en el Yemen o en algunos otros lugares o en el Sudán del Sur, donde las grandes hambrunas amenazan, ¿no? Pero de ahí no van a salir así como así. Mientras no tengan dólares o euros, que es muy sospechoso que los dos mandatarios estos defenestrados no se llevaran algo a sus bolsillos, pues mientras no tengan para comprar en el exterior no les van a vender. Es decir, eso es más claro que el agua. Tú no puedes ir al surtidor de gasolina y decirle, oiga, que es que la inflación está muy mal, lléneme el depósito y ya se lo daré. O sea, pues eso en nuestro contexto resultaría surrealista, bueno, pues en el suyo lamentablemente también. Esperemos que nos equivoquemos y que por lo menos lo más necesario, como es la alimentación, además de lo que tengan por allí, de que puedan comer cocos o papayas o frutas tropicales que tengan por allí. Muchos cocos tiene que haber para que coman todo eso, papaya. Sí, mucho coco tendría que haber. Es una película bien, pero en la realidad no. Y el café y el té, pues lo único que les falta ya es la cafeína y la teína para acabar de ponerse nerviosos. O sea que
esperemos que reciban ayuda urgente y que, bueno, y que al nuevo presidente se le aparezca alguna deidad del lugar para inspirarlo y que la cosa cambie mejor. En fin, muy bien. Seguiremos informando. Muy bien, lo dejamos aquí. Muy bien. Pues nos oímos ya la semana que viene, que estamos a punto de pillar vacaciones. Sí, bueno, aún estaremos en julio, ¿no? En julio estaremos, pero en agosto ya no. Muy bien. ¿Vale? Vale, Manolo. Pues que Un vaya abrazo a ti y a todos los oyentes. muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima.